Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Francisco Torrealba, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante del grupo de Boston. Fíjate, Francisco, el informe de Michelle Bachelet. Leía a Diosdado Cabello diciendo que el informe lo redactó Elliot Abrams, el funcionario norteamericano destacado para el caso Venezuela por la administración Trump, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Sí, lo que nos lleva a concluir eso es que nosotros aquí, a instancias del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se invitó a la alta comisionada para que viniera a Venezuela y ella aceptó la invitación. Primero envió una delegación, una avanzada, y después de esa delegación vino ella personalmente y aquí estuvo reunido con nosotros, con actores. Yo fui, en mi caso fui como representante sindical que soy, a una conversación con ella donde también estuvieron intelectuales, estuvo gente vinculada a las iglesias y a la religión, estuvo gente vinculada a las universidades. Ella se reunió con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, con otros partidos, se reunió con la Asamblea Nacional, se reunió con los partidos de oposición, se reunió con todo el mundo y al parecer nada de lo que eventualmente se recogió en estas reuniones y en estas conversaciones quedó recogido en ese informe. Por eso es que parece que el informe fue elaborado en los Estados Unidos de Norteamérica y no fue hecho por ella en Ginebra, donde vive, donde le corresponde cumplir funciones como alta comisionada. Es decir, es un informe que está absolutamente desproporcionalmente parcializado en contra de la realidad que vimos en Venezuela. ¿Cuáles son las verdades que tú reconocerías de ese informe, pues? Aunque lo haya redactado Elliot Abrams, según lo que tú dices. No, es que para nosotros el informe está plagado de vicios. No dice ninguna verdad. Puede ser que diga alguna, pero es que pero no admiten una, por ejemplo, que tú digas, mira, esto lo tenemos que corregir. Por ejemplo, yo te puedo hablar de algunos casos, Francisco. Yo que he estado involucrado con ese tema de derechos humanos muchos años. Actualmente no tengo esas funciones, pero las he trabajado y conozco el tema. Las incomunicaciones, por ejemplo, de presos, que hay testimonios, bueno. De hecho, para que pudieran ver a Edgar Zambrano tuvo que haber una gestión del grupo de Boston, en el cual tú perteneces. ¿Cómo es posible que se tenga que hacer una gestión de un grupo de parlamentarios para dejar ver a un diputado preso o a cualquier preso? El caso de los maltratos, bueno, está la muerte del capitán, de las torturas, del capitán Acosta Arévalo, que duraron 9 días para entregar el cadáver. Lo que ocurrió con este joven en el estado Táchira, el uso desproporcionado de la fuerza policial, por ejemplo, que dejó ciego a un muchacho allá en el Táchira. Las personas incomunicadas durante meses, Geraldine Chacón, otros casos, en fin. Hay un conjunto de situaciones que están recogidas en ese informe y que taparlas no contribuye. Porque acuérdate que este informe incluso fue publicado antes de que algunos de esos hechos que tú mencionas. No, son hechos del pasado. Estoy hablando incluso de... Y algunos después. Del pasado, sí. Y algunos después. Sí, pero para el momento que se desarrolló, en el fondo de este tema, lo que quiero decirte es que con mucha claridad el gobierno del presidente Maduro ha condenado esas acciones que se han llevado a cabo, que son muy vergonzosas sin duda y que tienen que ver con... Pero aquí no han destituido ningún cuerpo, a ningún director de un cuerpo de seguridad, por ejemplo, por este tipo de hechos. Hay bastantes presos, para que sepas, y hay gente que está siendo investigada y que va a ser también sancionada con todo el peso de la ley. Incluso, perdóname, Francisco, no es política del Estado. Ha habido gobiernos en los cuales hasta los ministros responsables de esa área pueden ser destituidos por un caso como ese. Por ejemplo, como el caso del coronel, del capitán de corbeta. Pero, por ejemplo, ya los funcionarios responsables de eso están destituidos. Pero hasta cierto nivel, y pero de ahí para arriba no tocan a nadie. De investigaciones, porque es que al final, cuando hay una actuación desproporcionada o injustificada o absolutamente incorrecta, como la que tú mencionabas en el caso de este capitán, que es muy lamentable, por supuesto, y nosotros siempre hemos sido enemigos de la violencia, venga de donde venga, lo hemos dicho con mucha claridad. El gobierno no actúa con un criterio de complicidad, todo lo contrario, hace que se aplique todo el peso de la ley sobre esos funcionarios que tuvieron actuaciones o responsabilidad directa en ese tipo de desenlaces. Lo mismo con el niño. Y tú descartas, por ejemplo, descartas que eso sea cumplimiento de órdenes o que sea una política. Absolutamente. O sea, ¿cómo convences tú al que no cree eso? Con la sanción, hermano, con la sanción ejemplar que el gobierno del presidente Maduro ha ordenado que se aplique, porque el presidente Maduro ha ordenado que se sancione ejemplarmente a los que hayan sido responsables. ¿Y qué pasa con los responsables de supervisar la actuación de los funcionarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los funcionarios que tienen que ser responsables de garantizar que se cumpla la Constitución en los recintos carcelarios en Claro, Venezuela? pero todos estos también serán objeto de sanciones, porque ahora está en un proceso de investigación. Yo quiero verlo. Que, bueno, ya lo puedes ver algunos. Quiero ver, digamos, más hacia arriba. Ya
ya puedes ver alguno y es muy probable que veas también más hacia arriba, pero esto es un caso que en todo caso que está en Caso proceso. protuberante, ¿no? Sí, muy lamentable, repito, muy lamentable, absolutamente lamentable, y que va a tener que ser objeto de toda una investigación que va a concluir con los que tuvieron responsabilidad directa, con los que tenían que vigilar que eso no ocurriera, con los jefes, con todo el mundo que tenga algo que ver en este tema tendrá que ser sancionado. Esa es la orden que ha dado el mismo gobierno del presidente Maduro. ¿Tú crees, por ejemplo, que sea justo, te pregunto, que un caso, yo no soy abogado, pero me pregunto esto, un caso de tortura y como ese que vimos del capitán, pues sea calificado de homicidio preterintencional? Y por ejemplo, en el caso de Juan Requesén se le acusa de homicidio intencional en grado de frustración. Uno dice, bueno, hay como un desequilibrio en esto, ¿no? Sí, O sea, los funcionarios que torturaron a este capitán hasta pero es que estaba en cualquier yo, no tenían intención de matarlo. No, bueno, yo no conozco los detalles Yo del tampoco sé caso. si tenía intención de matarlo, pero se les murió. Sé el en la fatal tortura. desenlace y sé lo lamentable que resulta y vergonzoso que resulta ese desenlace. Y sobre eso en particular quiero decirte que ahí hay una investigación. Y las personas que están directamente vinculadas a ese caso han dicho lo que en su defensa les corresponde decir, porque al final ellos tienen también garantizado su derecho a la defensa por la Constitución. Y en cada caso tiene que aplicarse una rigurosa y ejemplar castigo. Castigo a los responsables directos, castigo a los que no supervisaron a esos que ejecutaron esa lamentable y vergonzosa acción. Pero fíjate tú una cosa, Francisco, si tuviéramos en Venezuela un funcionamiento institucional como debe ser, el responsable de aplicar esas sanciones no tendría que ser el presidente Maduro, tiene que ser la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Lo que ha pedido es que a las instituciones del Estado que les corresponda actuar, actúen y que se aplique todo el peso de la ley, que se castigue a los responsables de esas situaciones que se presentaron y que han generado en este desenlace tan desgraciado, digamos. Ahora, fíjate, en el caso del informe de Michelle Bachelet ella se refiere también a otras situaciones, ¿no? Hace mención, por ejemplo, del tema de las sanciones. En el informe se señala eso. Sí, bueno, y a mí me cuesta creer que Elio Abrams haya redactado algo diciendo eso, que su gobierno está afectando a los venezolanos con esas sanciones. Que le dejaron ¿no? algunas líneas que las pusiera ella. Esa parte no la puso Elio Abrams. No, posiblemente esa la puso ella, pero es que además yo quiero decirte que yo estoy casi seguro de que no hubo ni un solo grupo de la sociedad de los que nos pudimos reunir con ella que no hizo referencia al carácter genocida del bloqueo y de las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Es que no hay nadie en este país que no sea víctima de esas sanciones genocidas que se nos han impuesto injustamente, ilegalmente. Entonces, yo me imagino que de tanto escucharlo, la alta comisionada no le quedó otra alternativa que hacer referencia, por cierto, muy superficial, muy rasante, al tema del bloqueo que se le impone. Oye, Francisco, ¿y no te llama la atención la coincidencia entre el gobierno y los sectores extremistas de la oposición en la condena al informe de Michelle Bachelet? Está bien, que necesitamos coincidencia. Ah, caramba, bueno. Necesitamos encontrar coincidencia. Yo sé que las tenemos, además. ¿Con los sectores extremistas de la oposición? No, con los extremistas no, con la oposición. La oposición ha cuestionado el informe. Ahora, sectores extremistas han considerado que Michelle Bachelet fue blandengue con el gobierno en el informe. Ah, bueno, claro, pero con ellos no hay ningún tipo de coincidencia. Yo digo con la oposición que piensa, la oposición que razona. La oposición no es estridente ni radical que quiere que hayan bombas. Pero de que coincidieron en la condena del informe, coincidieron. Eso es inocultable. Está bien, y con todo y que resultaron ampliamente favorecidos porque la condena fue mayoritariamente hacia el gobierno e injusta, por cierto, porque no valoró todas las expresiones que aquí recibió de forma directa de todos nosotros los que pudimos reunirnos con ella. Vamos a hacer la pausa, al regreso vamos a continuar hablando sobre estos temas y me gustaría plantearte también otro. Timoteo Zambrano ha dicho que para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral debe incorporarse el chavismo a la Asamblea Nacional. El chavismo está haciendo maletas de la constituyente a la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa y ya venimos. Torrealba a la 1.